Claro que sí. Cuando gusten, retomamos. No hay problema, pues yo feliz, hablo yo solo nomás. Hola. Hola. Sí se me escucha en el directo, Yasor. Sí, claro. Sería hacer la presentación de nuevo, ¿no? Ok. Bueno, a ver, dame un minuto. Está abriendo el link. Ok. Buenas tardes con todos los espectadores. Desde Youth 360 agradecemos su cordial asistencia. Tomando en cuenta que el año 2021 es uno trascendental para la vida política de nuestro país, iniciamos nuestra sección Elecciones bajo la lupa, edición Bicentenario. El día de hoy tendremos una entrevista informativa con el candidato para el Congreso para la presidencia, Daniel Salaverry, a quien le agradecemos cordialmente que aceptara nuestra invitación. La entrevista a realizar consistirá en tres partes. Primero, el candidato explicará sus principales propuestas, por ejemplo, proyectos de ley, sus principales propuestas en caso de ser mandatario. En segundo lugar, se procederá a realizar preguntas elaboradas por la Comisión IUS 360 de la Asociación Civil IUSET Veritas. Y en tercer lugar, se escogerán preguntas del público asistente para que estas puedan ser respondidas por el candidato. Se debe recordar que estas preguntas pueden dejarse en la caja de comentarios en el vivo de Facebook. Asimismo, instamos a que se emplee un lenguaje respetuoso
para con el candidato. Desde YUS 360 estamos totalmente en contra del acoso político y de cualquier discurso de odio y discriminación. De encontrar ese tipo de comentarios, se tomarán las medidas correspondientes. Asimismo, resaltamos la finalidad informativa de esta entrevista e imparcialidad por parte del portal. Antes de comenzar, le pediremos al candidato que pueda iniciar indicando su partido y luego proseguir con una presentación de sus propuestas y por qué está siendo candidato para la presidencia. Muchas gracias por la oportunidad. Soy Daniel Salaverry, candidato a la presidencia de la República por el Partido Democrático Somos Perú, con el corazón. Antes de iniciar contándoles cuáles son las propuestas que llevamos en nuestro plan de gobierno, permítame, para quienes no me conocen, contarles quién soy, de dónde vengo. Yo soy provinciano, nací en Trujillo, fui padre muy joven, a los 19 años cumplidos recién. Tuve que sacarme la mugre, como mucha gente, trabajando para poderme pagar los estudios. Soy arquitecto de profesión. A los 26 años creé un emprendimiento, una pequeña empresa, y me dediqué durante más de 20 años al sector construcción, fundamentalmente el desarrollo de vivienda social. Hemos construido más de 4.000 viviendas sociales para las familias más humildes durante ese tiempo, además de otro tipo de obras. He sido también presidente del Club Carlos Manucci, que es el equipo de fútbol más querido en el norte del Perú. Fui regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, luego congresista de la República por la Libertad, presidente del Congreso, y ahora estoy buscando la confianza del pueblo peruano para poder liderar los destinos del país los próximos 5 años. Nuestro plan de gobierno es un plan muy ambicioso, pero con los pies en la tierra, realista, enfocado fundamentalmente en los sectores que son los mayores generadores de empleo para reactivar nuestra economía, pero iniciando con el proceso de vacunación. Tenemos que asegurar que por lo menos el 80% de los peruanos y las peruanas logren tener acceso a la vacuna, logren vacunarse máximo hasta diciembre de este año. Si no cuidamos, si no nos abocamos a proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, es imposible que podamos reactivar los demás sectores. Vamos a reactivar nuestra economía colocando inversión en aquellos sectores que son los mayores generadores de empleo, como les dije, y que son las locomotoras de la economía nacional. Estoy hablando de la agricultura, de la construcción a través de la infraestructura pública y de las MIPES. Tenemos planes que ahora seguramente con más tiempo se los voy a detallar, planes de rescate financiero, pero planes de estímulo también, por ejemplo, con un shock de inversiones de 40.000 millones de soles para 200 de las obras más importantes del Perú, sobre todo para generar empleo y para generar estímulo a la inversión privada. Pero tenemos un plan muy ambicioso también de reforma profunda para el sistema, para la educación en el Perú. No solamente pasa por construir más escuelas, más colegios, que los tenemos que construir. Hoy en día hay cerca de 176.000 alumnos en edad escolar que han dejado la educación primaria para pasar a la educación pública, producto de esta crisis, no solamente sanitaria, sino económica. Los padres han perdido el trabajo y ya no pueden seguirle pagando los colegios privados a sus hijos. El impacto no se ha sentido aún porque la educación es virtual. Pero ¿qué va a pasar cuando la educación vuelva a ser presencial? ¿Dónde vamos a recibir a esos cerca de 176.000 alumnos que la gran mayoría se quedarán ya en la educación pública? ¿En qué aulas los vamos a albergar? Entonces tenemos que construir más escuelas. Tenemos que pagarle mejor, mejorar las condiciones de nuestros maestros, por supuesto. Vamos a hacerle un aumento en los próximos 5 años de manera progresiva de hasta el 40% de su salario. Tenemos que tener maestros no solamente capacitados, sino motivados, con, digamos, una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias, que vayan con ganas a dictar clase a las aulas. Pero fundamentalmente nuestro enfoque en la reforma educativa va a estar orientada en el estudiante. Yo tengo claro que un estudiante no va a mejorar necesariamente su rendimiento
porque le construyas un colegio más nuevo o porque el maestro esté mejor pagado. Lo va a hacer cuando se alimente bien. Lo va a hacer cuando no tenga anemia, cuando no tenga desnutrición, cuando viva en una vivienda digna, cuando viva en un hogar con una familia funcional y no disfuncional, con padres que lo maltraten o con padres que lo obliguen a trabajar. Entonces tenemos que preocuparnos no solamente de la salud física, sino de la salud emocional y mental del estudiante, para levantar su autoestima, para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un programa nacional que va a estar adscrito a la PCM, un programa de bienestar del estudiante que va a estar integrado este programa por especialistas, no solamente maestros, sino psicólogos, trabajadores sociales, pero también un equipo de arquitectos, ingenieros que trabaje de la mano con el Fondo Mi Vivienda, con el programa Techo Propio, para mejorarle la calidad de vida a nuestros estudiantes, que trabaje de la mano con Caliwarna para asegurarnos que ese estudiante está bien alimentado. Tenemos una serie de propuestas adicionales para el tema educativo, pero no quiero dejar de mencionar otras también importantes como son del tema universitario. Los últimos meses, inclusive años, se cambió, ha entrado en vigencia, un par de años, la reforma educativa que me parece bien que se esté haciendo respecto a la tesis para el bachillerato, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con aquellos estudiantes que han terminado sus 5 años de estudio hace 2 años y que producto de la cuarentena, del distanciamiento social, que están encerrados, no pueden hacer trabajo de campo para hacer sus tesis de investigación, sus estudios de investigación? Esos estudiantes no pueden insertarse, o esos bachilleres, diría yo, ya no pueden insertarse al mundo laboral porque todavía no tienen el título de bachiller, porque no han podido presentar esta tesis. Bueno, yo sí creo que se debe sacar un dispositivo para que de manera transitoria, por lo menos del 2000, los que han culminado sus estudios en el 2018, 2019, 2020 y 2021, puedan estar exonerados de esta presentación de esta tesis, porque necesitan empezar a producir, porque necesitan empezar a trabajar para ayudar a sus casas, a sus hogares. Hay más de 180.000 universitarios que han tenido que dejar, aparte de los que ya han terminado sus estudios, dejar los estudios superiores, la universidad, por la crisis económica y no encuentran empleo, porque hoy en día se han perdido cerca de 7 millones de puestos de trabajo. El INEI dice que inclusive hasta 11, incluyendo el subempleo y los informales. ¿Y qué les estamos ofreciendo a esa gran masa, sobre todo de jóvenes? Nosotros tenemos una propuesta puntual que está orientada a reactivar la economía, a darle un oxígeno, un apoyo a las empresas, pero también un beneficio a aquellas empresas que contraten jóvenes. Toda empresa que contrate un joven para un nuevo puesto de trabajo, un joven hasta los 29 años, va a poder descontar de su impuesto a la renta ese sueldo que le paga a ese joven. Es un beneficio tributario transitorio durante 2 años que van a tener estas empresas, que está orientado a reactivar nuestra economía y a darles un apoyo a las MIPES y medianas empresas que puedan necesitarlo, pero también a estimular y a generar una oportunidad de trabajo para nuestros jóvenes. Pero el sistema de salud, tenemos que reformarlo por completo. Esta pandemia ha desnudado lo precario de nuestro sistema de salud, abandonado por décadas. Entonces, cuando el gobierno tuvo que hacerle frente a esta pandemia, es como si le hubieran dado una carreta para que corra el Dakar. Es decir, tuvo que echar a andar lo poco que tenía de herramientas para contener el aumento del virus, con hospitales absolutamente colapsados, con centros de salud, postamédicas, policlínicos, que son la primera red de atención primaria, absolutamente precarios, vacíos, infraestructura obsoleta, sin equipamiento, sin implementación, sin médicos, sin enfermeras. Bueno, eso es lo que se encontró el gobierno cuando le vino la pandemia. Rápidamente, con los hospitales de contingencia anti-COVID, que cuestan el 20% de lo que cuesta un hospital, digamos, de los que estamos acostumbrados a ver que se construyen, y que tienen un periodo de vida de por lo menos 20 años, pudo contener y pudo ir aumentando el número de camas UCI. Pero tenemos que invertir por lo menos 5.000 millones de soles en modernizar toda esta red primaria de atención
que es el primer muro de contención cuando las familias tienen una emergencia o una urgencia. ¿Qué pasa hoy en día? Acuden a una posta, acuden a un centro de salud y como no encuentran nada, a la justa, si tienen suerte, encontrarán a una enfermera ahí que lo recibirá, pero que no tiene ningún implemento, ni tiene medicina para atenderlo, ni está preparada para hacerlo. Entonces las familias corren a los hospitales. Los hospitales que ya están precarizados y que colapsan rápidamente cuando hay una crisis como esta de epidemias o de pandemias. Entonces, esa va a ser nuestra prioridad. Vacunar al por lo menos el 80% de peruanas y peruanos para lograr la inmunidad colectiva, pero en simultáneo desarrollar cada una de estas propuestas. Por ejemplo, en el tema también de el agro. Tenemos un plan de rescate financiero para el agro, pero también de política de seguridad alimentaria para brindarles capacitación, tecnología, mejoramiento de semillas, laboratorio para análisis de tierra, pero también obras de infraestructura para construir los pequeños reservorios que se necesitan para que nuestras aguas no se pierdan en el mar y para que tengan agua en momentos que no hay lluvia. Revestimiento de nuestros canales de regadío que están a tajo abierto y que se pierde por lo menos el 50-60% del agua que discurre por ahí, siembra y cosecha de agua. Pero adicionalmente también formalizar a nuestros pequeños productores. Formalizarlos no significa que la SUNAT vaya al día siguiente contra ellos, ¿no es cierto? Atrás de ellos para ajustarlos, para asfixiarlos, como lamentablemente hace con nuestros emprendedores MIPES. No, formalizarlos para detectar quiénes son esos intermediarios informales, que son los que, por ejemplo, compran el kilo de papa a 30 centavos en la chacra y lo venden en un mercado a 2 soles, 2 soles 50. Y son finalmente los que se llevan la gran parte, por no decir toda la ganancia de este proceso productivo. Bueno, el productor bastará que firme una declaración jurada que nos diga a quién y por cuánto y qué cosa le está vendiendo para luego el Estado y la SUNAT pueda detectar a ese intermediario, cobrarle los tributos que corresponden y el 50% de esos tributos entregárselos al productor que hizo esa declaración jurada vía subsidios o vía créditos con interés cero o vía capacitaciones para que logren asociatividad, para que logren un volumen de producción mayor y ya no solamente atiendan el mercado interno, sino, ¿por qué no?, puedan también empezar a exportar. En fin, en el tema de seguridad ciudadana, tenemos muy claro que tenemos que acabar con la corrupción que está enquistada en el INPE. Ustedes estudian en la Facultad de Derecho, saben que esto es así. El 80% de los crímenes de extorsión se planifican en las cárceles. Y este crimen de extorsión va de la mano con el sicariato. ¿Y quiénes son las víctimas? Las víctimas no son los grandes poderosos que tienen fortunas, no. La extorsión por lo general está en los pequeños negocios, en las bodegas, en las peluquerías, en los pequeños restaurantes. Inclusive al que tiene la carretilla vendiendo en la esquina de una calle le cobran cupo. Y esto sale desde los penales. Nuestra propuesta es privatizar la administración de los penales a empresas privadas. Concesionar a empresas privadas para que tengan la administración y puedan también ellos construir cerca de 40 penales a nivel nacional para destuburizar los penales, para que no estén hacinados, para que haya una verdadera resocialización del delincuente cuando ingresa. Hoy en día ingresa un carterista, bueno, un carterista no, porque hay el hurto, y el hurto es un delito menor y por lo general no tiene pena efectiva. Ese es otro cambio que queremos plantear del Código Penal. No les voy a enseñar derecho porque ustedes tienen para darme cátedra como estudiantes, pero saben, por lo menos para los que nos están escuchando y no son abogados, que cuando un delincuente arrebata una billetera o una cartera o las zapatillas a un joven y no lo hace con violencia, es decir, no tiene un arma de fuego, es hurto. Y el hurto es un delito menor y por lo general no tiene pena efectiva. Entonces, eso se tiene que acabar porque lo que genera la mayor percepción de inseguridad en las calles son justamente este tipo de delitos. Y si alguno va preso, entra como carterista y termina saliendo como sicario. Parece que puede hacer una maestría a la cárcel. Entonces, tenemos que enfocar el problema de raíz. Claro, el tema de la delincuencia es un tema muy complejo, estructural, que tenemos que trabajarlo desde el hogar, desde la casa, desde la escuela, con educación, sembrando valores, principios, haciéndole seguimiento a ese niño,
viendo la tasa de deserción escolar, para que rápidamente ver qué está pasando ahí, porque ese niño dejó de estudiar y caerle en la casa y ver la situación de esa familia, porque ya no está yendo a clases el joven o el niño, de repente ya está en las manos de alguna pandilla, y poderlo rescatar a tiempo, antes de que se pierda como persona, digamos, que pueda servir a la sociedad. Tenemos, como les digo, un plan muy ambicioso y muy claro para cada uno de los problemas que tiene nuestro país y para poderlos enfrentar y poderlos superar o por lo menos reducir significativamente los índices de violencia en el caso de seguridad y las brechas de desigualdad en temas tan importantes como acceso a la salud, acceso a la educación, tema de titulación, de formalización, de titulación, de acceso a la vivienda, acceso a agua potable, etcétera, etcétera. Podríamos conversar una hora respecto a cada uno de esos planteamientos, pero creo que ya se me agotaron los 3 o 4 minutos que me dieron. ¿Hay alguien ahí o estoy hablando solo? Sí, sí estamos acá. Bueno, muchas gracias por mencionar sus propuestas. En el siguiente lugar seguiría la sección que corresponde a nuestras preguntas. Las preguntas que hemos hecho toda la asociación, toda la comisión de la asociación. Y en primer lugar está con respecto a su postura a una reforma constitucional. Si es que opina que se debe cambiar la constitución, si es que es plausible una reforma solo de ella, o etcétera. ¿Cuál es su posición? Mira, muchos dicen, ¿por qué simplemente no se hacen reformas y que lo haga el mismo Congreso? ¿Por qué ir a una nueva constitución, a una asamblea constituyente? Nosotros queremos reformar varios capítulos de la Constitución, no solamente el referido al capítulo de fortalecimiento institucional, el tema político, sino el capítulo económico, de derechos fundamentales, etc. Y sí creo que tiene que estar abocada a esta tarea un grupo de peruanos y peruanas que sean especialistas en temas constitucionales o en diversas áreas de las cuales queremos reformar. Por eso que estamos planteando, sin que le cueste más al Estado, que en el 2022, cuando se elijan los nuevos alcaldes y gobernadores regionales, puedan elegirse 75 asambleístas constituyentes para que en el periodo de un año puedan elaborar una nueva constitución, que no tiene que ser, digamos, radicalmente opuesta a la que existe, sino que sí tiene que tener los ajustes que se requieren. En el tema económico, todos coinciden, la gran mayoría al menos, que esta constitución ha generado crecimiento económico importante, ha generado ingresos, divisas para el país. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en desarrollo humano, en reducción significativa de brechas de desigualdad, y eso tenemos que priorizarlo. La economía tiene que estar supeditada al ser humano, a la persona. Si no, no tiene sentido. ¿De qué sirve como país tener grandes riquezas, grandes espaldas financieras, si finalmente tenemos niños que no tienen acceso a Internet, como puede ocurrir, por ejemplo, en el distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, en Arequipa, donde estuve hace algunos meses, y donde el gran problema era que no podían estudiar virtualmente a través del programa Aprendo en Casa, porque simplemente no hay tendido de Internet en ese distrito, porque a las empresas prestadoras de este servicio, en el costo-beneficio, no les es rentable llevar el Internet hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa con el rol del Estado? Donde la empresa privada no pueda dar el servicio, el Estado tiene que brindarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Perú? Con aquellas, bueno, ya no comunidades alejadas, prácticamente todos los peruanos estamos pagando el balón de gas en 45, 42, 43 soles, siendo un país con reservas gigantescas de gas. ¿Y por qué no podemos tener gas barato? No solamente porque fracasó el gasoducto, no solamente porque no se han hecho los trabajos de tendido de infraestructura para red domiciliaria, no, sobre todo porque ese contrato, por ejemplo, el gas de Camisea, es un contrato ley que no se puede tocar porque está amparado bajo la Constitución. Bueno, nosotros creemos que deben eliminarse los contratos ley. Todo contrato que sea nocivo a los intereses del país tiene que evaluarse, tiene que revisarse y tiene que renegociarse en el buen sentido de la palabra. Tiene que traer beneficio a los peruanos. Si no,
simplemente depredan nuestros recursos naturales y los peruanos siempre terminamos hundidos en crisis económicas o en el atraso o pagando, como ahora, el gas probablemente más caro de la región latinoamericana. Eso es una locura. Entonces sí hay modificaciones importantes que se tienen que hacer, pero como repito, nuestra propuesta es que la haga un grupo que trabaje en simultáneo con los congresistas que van a ser elegidos ahora el 11 de abril, ¿no? Correcto. Muchas gracias por la respuesta. En segundo lugar estaría si es que está de acuerdo con la implementación del enfoque de género en el currículum escolar. Asimismo, si es que está y se encuentra a favor de la legalización del matrimonio homosexual. Y finalmente, ¿qué propondría para disminuir las brechas de género? Tienes 5 minutos. Nosotros estamos de acuerdo en educar en igualdad, en el respeto a la diversidad, en que independientemente del género o del sexo, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y vamos a impulsar las reformas que se requieran en la currícula escolar para que estos principios no solamente se mantengan, sino se desarrollen, se ejecuten. Otro tema me dijiste adicional. Sí, el matrimonio homosexual y por último, ¿cómo disminuir las brechas de género? Respecto al matrimonio homosexual, nosotros somos de la propuesta, digamos, el planteamiento que se tiene que ir avanzando en este tema de los derechos de las minorías. Y donde ya existe cierto consenso a nivel nacional, es decir, que es posible que esta reforma pueda ser aprobada no solamente por un grupo de asambleístas o por el Congreso, si se hace la reforma ahí, sino sobre todo por la ciudadanía y por la sociedad, es en cuanto a la unión civil patrimonial. Ahí hay un consenso y me parece importante que los grupos LGTBI que vienen luchando durante años para lograr estas victorias puedan ir avanzando en ese objetivo. ¿Cómo reducir la brecha de desigualdad? Bueno, trabajando, primero educando a nuestros niños y a nuestras niñas en base a la igualdad, en base al respeto a la diversidad, pero también exigiendo que, o más que exigiendo, por lo menos durante estos 5 años hasta el 2026, incorporando, por ejemplo, en los directorios o en los cargos dirigenciales o de liderazgo en cada una de esas empresas, a más mujeres. Ya actualmente hay muchísimas mujeres líderes en distintas organizaciones sociales, civiles, ambientalistas, animalistas, etcétera, etcétera, que son quienes presiden y lideran estos movimientos. Donde hay cierta todavía contención, diría yo, y sí poca apertura, es en la empresa privada, pero estoy seguro que con el liderazgo y con el impulso que le pueda dar nuestro gobierno, podemos ir revirtiendo poco a poco esta situación. Correcto, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta de parte de la comisión es, estamos y nos encontramos en miras al Bicentenario y es en este sentido que cabe recordar que mañana se van a cumplir 100 años de la muerte de estos dos chicos, Inti y Brian, en las marchas en las cuales hubo una fuerza muy represiva por parte de la Policía Nacional de Perú. En ese sentido, ¿cómo usted propondría tratar de integrar y tratar de mejorar, conciliar, ¿no? esta problemática que existe en torno al abuso policial y todo ello? Lo que te tienen que dar son políticas claras y un liderazgo claro que parta desde la cabeza, desde el presidente de la República. Pero un presidente que tiene que tener legitimidad, no solamente legalidad, legitimidad por parte de la población, que se le reconozca como tal, que se le reconozca como líder y como quien maneja y dirige los destinos del país. Por supuesto que también tenemos que hacer una reforma integral a la institución policial, que parta por mejorar los filtros, que tienen que ser obviamente mucho más rigurosos, de quienes postulan o ingresan a esas escuelas de suboficiales o de oficiales. No sabemos, porque solamente se les pide antecedentes al postulante, pero no sabemos cuál es su entorno.
si son personas que están vinculadas a bandas criminales, a organizaciones del narcotráfico, etcétera, que muchas veces infiltran nuestras instituciones. Entonces tenemos que ser mucho más firmes y exigir mayores filtros en este sistema. Pero también en cuanto a el manejo que tiene la policía y en cuanto también a las condiciones en las cuales realiza su tarea nuestra policía. Tampoco no podemos ser mezquinos con la policía. Se equivocan, sí, más los altos mandos que son los que dan las órdenes, pero nuestra policía también necesita tener tranquilidad emocional, estabilidad emocional, saber que en sus hogares no están pasando necesidades. Hoy en día hay una propuesta, por ejemplo, impulsada para que a los policías se les prohíba trabajar en su día de franco, para garantizar, dice la propuesta del congresista, la imparcialidad y la autonomía de la policía y que no esté vinculada con empresas privadas. Bueno, suena muy bonito, pero le estamos quitando la posibilidad a ese policía de que pueda generarse un ingreso adicional a sus alicaídos ingresos o sueldos que con los que cuenta. Entonces, si no le damos una alternativa, tampoco podemos cortarle los brazos y las piernas para que este policía en sus horas libres pueda generarse un ingreso. En fin, pero como te vuelvo a decir, todo parte de la cabeza y del liderazgo que le imponga el presidente de la República, que finalmente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. A partir de ahí, de ese liderazgo y esas políticas y esa visión que tenga el presidente, finalmente las demás instituciones tienen que caminar. Correcto. Gracias por la respuesta. Estaría sobre qué opina con respecto al rol de los fiscales y de los jueces en torno a la justicia. ¿Propondría algún cambio, alguna medida para tratar de contrarrestar los episodios de corrupción que son tan frecuentes en esta sociedad? Cuando fui presidente del Congreso, me tocó presidir el Congreso un año de crisis, un año muy complicado. Un año en donde todos los peruanos nos enteramos de los escándalos, de los audios de la vergüenza, de los escándalos de los magistrados del CMN, y no me tembló la mano para agendar las denuncias constitucionales contra estos miembros del ex CNM y destituirlo finalmente. Es decir, y además de comprarme el pleito y sumarme a esa causa que empujaban muchos, Martín Vizcarra a la cabeza, pero muchos atrás, para la reforma del sistema de justicia, para que salga adelante y la posibilidad del referéndum e incluir en ese referéndum la reforma y la nueva Junta Nacional de Justicia. No sé si ustedes recordarán, pero esa Junta Nacional de Justicia, la ley de la Junta Nacional de Justicia, estaba a punto de caerse porque ya cerraba la legislatura, estoy hablando en el año 2019, y ni la Comisión de Justicia ni la Comisión de Constitución lograban tener un texto consensuado. Bueno, yo convoqué a ambos presidentes a mi despacho de ambas comisiones y los conminé a que se pusieran de acuerdo. Y no salieron de mi oficina, yo estuve ahí presente, hasta que no redactaron un texto en que los dos estuvieran de acuerdo para poder finalmente cristalizar y aprobar esta ley de la nueva Junta Nacional de Justicia. Es decir, cuando he tenido la oportunidad de ejercer un cargo con autoridad, pero siempre con justicia y siempre pensando en lo mejor para mi país, lo he hecho. Perfecto, muy buen punto de vista. Finalmente, para concluir con esta sección, que son las preguntas hechas por nosotros, está la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre el caso Vacunagate y qué propondría su gobierno para contrarrestar estos tipos de actos que claramente se inmiscuyen en la corrupción? Y también qué opinas sobre la participación de un candidato que está para su partido, Martín Vizcarra, y que está implicado en esto. Martín Vizcarra ha explicado, ha dado su posición y sus argumentos respecto a por qué tomó la decisión de someterse voluntariamente a este proceso de ensayo clínico y por qué dejó que le pusieran esta dosis experimental.
El problema fue, y yo coincido ahí con él y con quienes lo critican, el no decirlo, el no transparentar este hecho y no anunciarlo a la población. Yo se lo he dicho, fue un error político, inclusive que se puede interpretar hasta una falta ética, siendo tú presidente de la República en ese momento. Pero que tiene que quedar claro es que en septiembre del 2020 no había vacuna. No le quitó su espacio a ningún médico o enfermera que requerían una vacuna para ponérsela a él. No, tomó la decisión de someterse voluntariamente a este proceso. ¿Por qué no lo dijo? Bueno, él me dice que, imagínate tú, me dices si es que finalmente ese proceso, ese ensayo clínico, no llegara a buen puerto, es decir, fracasara. Lo que hubieran dicho, ¿no? Que irresponsable el presidente de someterse como voluntario y inocularse una dosis que todavía no está aprobada o aprobada. Entonces, hubiera sido una situación de crisis quizá igual a la que estamos viviendo ahora. Es fácil ser general después de la batalla y decir, no, lo hubieras dicho y no hubiera pasado nada. Claro, ahora es más fácil. Pero esos son sus argumentos. Él ha pedido, a pesar de eso, disculpas públicas. Y yo creo en sus disculpas, porque he visto que es un hombre bien intencionado y no lo veo ahora que está de candidato. Lo he visto y lo he notado cuando yo fui presidente del Congreso y él fue presidente de la República. Y siempre, siempre, cuando nos reuníamos, siempre pensábamos en qué cosa hacer para mejorar la condición de vida de los peruanos. Independientemente de la discrepancia que pudiéramos haber tenido en ese momento, siempre nos abocamos a eso. Entonces ahí es donde aprendí a conocerlo y ver que era una persona que tenía realmente un amor por el país. Ahora, ya respecto a los otros casos, sí son un poco más graves, ¿no? Porque ya, por ejemplo, el tema de la ministra de Salud, ¿no? Que ella sí, habiendo ya el gobierno comprado, adquirido estas vacunas, o sea, siendo ya dueño de esta vacuna, siendo un bien público, o sea, un bien del Estado, y teniendo una relación de médicos y enfermeras y especialistas de salud, que son los que están en la primera línea de batalla contra el COVID, decir, no, 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 que ellos esperen y yo me pongo la vacuna sin correr ningún riesgo, porque ya no es ensayo, simplemente para asegurarse, sí me parece terrible, ¿no? Y ha sido un golpe muy duro para el país. Ahora, que se investigue, ya el Ministerio Público ha abierto un proceso de investigación preliminar, llegará a determinar la verdad de los hechos y si es que hay algún tipo de responsabilidad de quienes han administrado esta vacuna, ¿no? Correcto. Bueno, con esa última pregunta hemos terminado con la segunda sección. Ahora pasaríamos con la pregunta de los comentarios que han dejado el público. Entre los que hemos seleccionado, el primero sería, ¿qué propone sobre la titulación de propiedades para asentamientos humanos que no le permite acceder a servicios básicos? Nosotros tenemos la propuesta, actualmente hay una ley que era hasta el 2004, es decir, todos aquellos asentamientos humanos que estaban en posesión de terrenos del Estado, hasta el 2004 podían acceder a un título de propiedad. Hay un proyecto de ley que lo amplía hasta el 2015, pero nosotros queremos modificar y que sea hasta el 2021. Necesitamos formalizar a nuestras familias, la propiedad de sus tierras. Es terrible cuando una familia no tiene la certeza y la garantía que el terreno en donde que pisa, que posee, es su propiedad. Porque como tú bien lo has dicho, no pueden no solamente acceder a los proyectos de saneamiento de agua y desagüe, electrificación, no pueden acceder a los programas de vivienda como techo propio, sino que además ni siquiera pueden generarse un pequeño capital a través de un crédito chiquito porque no tienen ningún patrimonio. Cuando tú titulas a alguien y cuando tú le construyes, por ejemplo, un modelito de techo propio, tú le estás dando patrimonio. Patrimonio que puede ser utilizado luego para conseguir un pequeño crédito de capital semilla para emprender un negocio. Es decir, los beneficios colaterales son enormes y es por eso que nosotros vamos a hacer un plan de titulación súper agresivo y súper veloz además. Pero ojo, que no se me malinterprete. Hay asentamientos o hay viviendas que están en cauces de ríos, en quebradas. Bueno, ahí tenemos que trabajar con la municipalidad para el tema de mitigación de riesgo. Pero la gran mayoría están en zonas que no corren ningún riesgo
y que simple y llanamente por una ley que es hasta el 2004, no les permite acceder a la titulación. Eso hay que modificarlo y cambiarlo en el acto, en el primer día de gobierno. Bueno, finalmente, la siguiente pregunta es con respecto a qué propone para los jóvenes. El trabajo para nosotros está muy difícil en esta pandemia. Necesitamos trabajar. ¿Qué hará para que podamos sacar adelante a nuestras familias? Tenemos, como te digo, un plan, un shock de inversión público, un plan de inversión, pero sobre todo un plan de estímulo tributario, de incentivo tributario para que las empresas, no como querían hacerlo los fujimoristas, con una ley pulpín, ¿no? Pagándole la mitad del sueldo a un joven solamente por el hecho de ser joven. Yo he sido un joven que salió de su casa a los 18 años y que a los pocos meses tuvo que hacerse cargo de un hijo y de una familia. Yo sé lo que es no tener oportunidades, tocar la puerta y que nadie te quiera contratar por el simple hecho de ser joven. Por más que uno tuviera la voluntad de trabajar y de romperse el lomo, simplemente por el hecho de ser joven, nadie te abría las puertas. Yo no quiero que los jóvenes de ahora pasen por eso. Yo tengo 5 hijos, uno de 29, una de 23, una de 14, entonces también estoy preocupado por qué cosa va a pasar con ellos. Tampoco la tienen fácil. Hay que darle beneficios a las empresas, como te digo, para que todas aquellas que contraten a un joven puedan sentir que no es un sobrecosto para ellos, sino que además es un beneficio. Cuando tengan que pagar su impuesto de la renta a fin de año, ese sueldo de ese joven lo puedan descontar de ese impuesto. Como todo, también hay escalas, es decir, el 100% de tu planilla no puedes tenerlo bajo este sistema, solamente es hasta un 30%. Es decir, una empresa con 100 trabajadores podrá poner 30 jóvenes que estén bajo este régimen. Y es un periodo transitorio también de 2 años para permitir, número uno, a las empresas que se reactiven y que puedan tener su flujo de ingreso nuevamente, y para permitirle a ese joven que durante estos 2 años pueda insertarse en el mundo laboral, pueda ganar experiencia para luego continuar en esa empresa o buscar de repente algo mejor. Pero de la mano también va el tema, como te digo, del bachillerato. Hay miles de jóvenes que están ahorita de brazos cruzados porque no tienen el título que dice bachiller, ni pueden conseguir trabajo porque no les reconocen los 5 años de estudio. ¿Qué pasa ahí? Hay que permitirles a esos jóvenes que obtengan su bachillerato. Esto no es ir en contra de la reforma universitaria, por favor. Este es un tema transitorio producto de la emergencia que estamos viviendo. Yo apoyo la reforma universitaria. Me parece bien que la SUNEDU haya cerrado esas universidades que eran de cartón y que estafaban a los jóvenes. Pero la culpa no la tienen los jóvenes. Hay miles, decenas de miles, cerca de 200.000 jóvenes que están ahorita a su suerte porque no encuentran empleo ni pueden estudiar. Entonces hay que abocarnos a ayudarlos a que puedan encontrar un trabajo o reinsertarse en el mercado laboral rápidamente, ¿no? El tema de la beca 18, mira, no porque sea un programa de otro gobierno vamos a ser mezquinos en anularlo o en cambiarle el nombre. Beca 18 es un buen programa en donde hay que repotenciarlo, hay que meterle más presupuesto para que el número de becas que en los últimos años ha decaído pueda nuevamente incrementarse y podamos tener jóvenes no solamente estudiando en las universidades del Perú, sino becados estudiando maestrías fuera también, con el compromiso que luego regresen aquí a desempeñarse en su país y a ejecutar todo lo que han aprendido. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta que hemos escogido es, ¿qué opina el partido Somos Perú con respecto a la eutanasia, mucho más en el caso de Ana Estrada? Personalmente, como Daniel Salaverry, por un tema de fe, yo estoy en contra de la eutanasia. Sin embargo, como futuro presidente del Perú, si el pueblo y Dios así lo dispone, yo tengo que ser respetuoso de las decisiones de cada persona respecto a qué hacer con su vida. Yo no le puedo imponer a alguien una decisión tan difícil, una decisión tan profunda como eso. Yo creo que ya queda en cada uno tomar esa decisión. Hay
personas que durante décadas están postradas en una cama, cuadraplégicos, con un sufrimiento terrible, con una depresión tremenda, sin ninguna posibilidad de mejora, porque simplemente no hay posibilidad de mejora, arrastrando a la familia a todo este proceso de depresión y de tristeza, y que ya quieren partir. ¿Por qué impedírselos, no? Como te digo, yo, más por un tema de fe, estoy en una posición contraria, pero si es que ellos toman esa decisión, hay que respetarla. Correcto. La siguiente pregunta es con respecto a cuál es su opinión y qué medidas adoptaría con respecto a la informalidad laboral, mucho más allá de estos tiempos de pandemia en los cuales las personas, digamos, no pueden salir a laborar por lo mismo que deben estar encerradas, ¿no? Es un problema endémico en el Perú la informalidad. El 75% de la masa trabajadora es informal. Yo cuando veo las grandes discusiones que se generan en el país por el tema de las AFPs o por el tema de la ONP, yo digo, bueno, dichosos aquellos que tienen la suerte y la bendición de estar en una planilla, de tener beneficios laborales en 28 de julio, para Navidad, escolaridad, etcétera, etcétera. Pero es un pequeño grupo, serán 20-25%. ¿Qué pasa con el resto de trabajadores? ¿Por qué las MIPES, que son las que generan el 65% de la PEA, de la población económicamente activa en el Perú, por qué la gran mayoría son informales? Mira, es muy sencillo, porque no encuentran por parte del Estado el beneficio que les sea atractivo para ellos para que se formalice. Saben que desde el día que sacan RUC, al día siguiente van a tener a un funcionario de la SUNAT en la puerta, no diciéndoles, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas en qué necesitas que te capacite para que como empresario, como emprendedor puedas crecer, puedas mejorar tu productividad? No, van a tener a un funcionario que los va a perseguir, los va a apretar, los va a arrinconar hasta hacerlos quebrar. Entonces, la política del Estado, de la SUNAT, tiene que cambiar. Tenemos que derribar las barreras que los vuelven menos competitivos ante empresas inclusive de otros países que vienen con productos y que compiten en desigualdad de condiciones con nuestros pequeños productores. Por ejemplo, eliminar los aranceles para la maquinaria o el equipamiento de MIPES, para los pequeños talleres que puedan ser, como digo, mucho más productivos y más rentables. Hoy día pagan aranceles altísimos y el Estado simplemente no los elimina estos aranceles. Sin embargo, las prendas que vienen de otros países, de China, de India, en fin, tienen subsidios enormes en sus países. Entonces, entran aquí a precios muy baratos y quiebran nuestro sector manufacturero en el Perú. Tenemos que tener una ventanilla única, una certificación única. No puede ser posible que alguien para emprender un negocio tenga que pasar hasta por 5 certificaciones. Licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia de INDECI, certificación de producer. Ahora, con la pandemia, certificación del Ministerio de Salud, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Fomentan la corrupción. Porque con la frustración de estas trabas y de papeleos y de la demora de los trámites, no falta un mal funcionario que le ofrezca pues a un emprendedor, oye, dame dinero y yo esto te lo saco en 2 días en vez que estés aquí 90 días, ¿no? Entonces, se fomenta la corrupción. Hay que tener un Estado, un gobierno mucho más ágil, más moderno, más digital. Esas son las cosas en las que tenemos que trabajar antes de estar pensando en, oye, bájale pues los impuestos a las MIPES a ver si se animan. Eso no funciona, porque hoy en día no pagan nada. Entonces el hecho que tú le bajes el IGB de 18 a 10, para ellos va a seguir siendo 10. Hoy día es 0, porque no pagan, porque son informales. Lo que tú tienes que hacer es que ellos vean que ser formal es atractivo, porque tienes un sistema de salud pública de nivel internacional, que los hospitales que parejan clínicas privadas, ¿no es cierto? En donde si te le pasa algo a ti o a tu familia y eres formal y vas a atenderte, vas a tener la garantía y la certeza que te van a curar, que te van a salvar la vida. Con un sistema educativo
de primer mundo, enfocado en las competencias de los estudiantes. Un tema que se me pasó mencionarte, que es el enfoque que le vamos a dar. No todos los alumnos, los estudiantes son buenos en todas las materias. Hay algunos como ustedes que son unos tromes en letras, quizás no tanto en números. Hay los ingenieros son tromes en números, en fin, los niños son iguales. Entonces, hoy día hay muchísima frustración en nuestros niños, inclusive hacen cuadros de ansiedad, de depresión, porque no rinden en las escuelas en las materias que para ellos se les es complicado. La tendencia mundial está orientada hacia el tema de las competencias. Es decir, ahí donde un niño tenga un talento, potenciarlo. Potenciar ese talento. Si eres bueno en matemáticas, pues te potenciamos en matemáticas para que seas un brillante científico, ingeniero, sabe Dios. Entonces, ese es el tema en el que nos tenemos que enfocar. Cuando el emprendedor informal vea que su hijo va a un colegio público y que tiene este nivel de enseñanza, con colegios modernísimos, con internet gratuita a nivel nacional, a través de un satélite que no lo tenemos que comprar nosotros solos, podemos comprarlo junto con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, conversar con estos países para que el gasto de este satélite pueda ser compartido y poder tener internet gratis todos. Y que los niños de Cotahuasi, como te mencioné en Arequipa, no tengan que estar sufriendo sin estudiar todo este año porque no tengan acceso al internet. Recién ahí vamos a poder decirle al informal, oye, ya pues no te pases. Mira tú el Estado todo lo que te ofrece y tú todavía quieres seguir siendo informal. Ahí recién vamos a poder cambiar la situación. Lo demás es demagogia. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta iría en torno a, nos encontramos a miras del Bicentenario en el cual se busca garantizar la verdad y la reconciliación. Y es en este sentido, ¿qué propondría desde su partido para agilizar y garantizar unos adecuados procesos judiciales en torno a las víctimas de conflicto armado interno? Nos estamos refiriendo específicamente al caso de las esterilizaciones forzadas. ¿Cuál es su compromiso con estas víctimas? En general, el sistema de justicia tiene que ser oportuno, tiene que ser rápido, eficiente, eficaz. Si no, ya no es justicia. Un juicio que te toma 30 años, ya no es justicia. Muchas veces llega la sentencia cuando la víctima inclusive hasta ya partió o ya falleció. Nosotros, como te digo, hemos estado comprometidos con la reforma del sistema de justicia. Hemos impulsado el paso 1, que es la nueva Junta General de Justicia, que es la que elige los fiscales y los jueces, y la que tiene que hacer el trabajo de depurar, ¿no? Las instituciones para aquellos malos fiscales y malos jueces, irlos sacando y tener un sistema de justicia no solamente profesional, sino mucho más probo, mucho más honesto, ¿no? Del que tenemos hoy en día, lamentablemente por algunos miembros que empañan la imagen de la institución. Nosotros como gobierno vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que tome el Poder Judicial respecto a cada uno de estos casos. No solamente el tema de las esterilizaciones forzadas, sino de los procesos que están pendientes que vienen de la década de los 80 y de los 90. Finalmente, tenemos la última pregunta, y esta va en torno a cuál sería su compromiso con los maestros en un eventual gobierno de Somos Perú. Hay cerca de 400.000 maestros de educación pública, escolar, y entre educación técnica y educación de colegios privados, cerca de 620.000 alumnos a nivel nacional, maestros a nivel nacional. Bueno, a los maestros que tienen la base de 2.400 soles y todo lo demás proporcionalmente, les vamos a hacer un aumento progresivo durante los 5 años del 40% de sus salarios. Y vamos a continuar con fortalecer la carrera magisterial, con generar capacitaciones, pero sin temor a que el maestro sienta y que si no logra aprobar, pues esta capacitación va a ser despedido. No, todo lo contrario. Queremos darle la certeza, la estabilidad emocional a él, a su familia, que el Estado lo que quiere es ayudarlo a crecer profesionalmente, a mejorarle su condición de vida, su calidad de vida. No solamente a construirle, como te digo, un colegio emblemático, que está muy bien, se ve bonito, es bueno,
pero ese maestro sale de ese colegio y sigue yéndose a vivir a una casita, a una chocita, probablemente en el cerro o en un caserío en la sierra, sin agua, sin desagüe, sin luz, sin conexión a internet. Y a ese maestro le queremos exigir que nos saque pues alumnos brillantes. Bien complicado. Tenemos que mejorarle, como te digo, las condiciones no solamente en el centro educativo, sino las condiciones también en su vivienda y en su familia, dándole prioridad, por ejemplo, a los accesos de los programas sociales de vivienda. Los maestros no tienen ningún beneficio. Si quieren postular al programa Techo Propio, tienen que formar su cola y llenar su solicitud como cualquier otro ciudadano. ¿Cuál es el plus que el Estado le da a nuestros maestros para cada uno de estos programas que perfectamente podrían ser priorizados para ellos? Sí, no sé si estaría de acuerdo. Hay una pregunta que me parece y nos parece a toda la comisión muy importante, que es de parte de los comentarios. Si es que podría responderla, sería la última. Esta gira en torno a qué opina sobre el problema, justo ahora que nos encontramos todos en cuarentena, los problemas, por ejemplo, mentales que podríamos tener o cualquier tipo de salud mental. Es en ese sentido, ¿qué propondría su gobierno? Mira, hoy en día, y conozco casos muy cercanos de gente amiga que tiene hijos y que, gracias a Dios, tienen cierto nivel adquisitivo que les permite contratar a especialistas para que hagan un trabajo personalizado con sus niños. Pero la gran mayoría de familias en el Perú que tienen niños con discapacidad, con habilidades especiales, no tienen estas posibilidades. Y en el Perú no existen centros de rehabilitación para estos niños que estén integrados por nutricionistas, por psicólogos, por médicos especialistas, por maestros especializados en el trabajo con niños especiales. Nosotros planteamos construir un centro de rehabilitación en cada región del Perú. Actualmente solamente hay uno acá en Chorrillos y no se da abasto y no tiene, digamos, las condiciones, el equipamiento que se requiere para hacer un buen trabajo con estos niños. Muchas de estas familias, bueno, no muchas, pero hay familias que lamentablemente abandonan a estos niños, no por falta de amor, no porque no los quieran, sino por frustración. Están tan frustrados de no tener los recursos, las condiciones para poder sacar adelante ese niño que finalmente lo terminan abandonando y esto es terrible. El Estado tiene que trabajar para brindarles estos espacios. Cualquier proyecto que construye una municipalidad, un gobierno regional o el propio gobierno nacional, no, te cuesta 6, 7, 10, 20 millones de soles. Unas pistas, una carretera, una plaza de armas, una plazoleta que les encanta a los alcaldes construir. Un centro de rehabilitación te debe estar costando entre 7, 8 millones de soles. Bien equipado, 10 millones de soles. Vamos a construir 24 a nivel nacional. 240 millones de soles que sí los tiene el Estado y que van a servir para darle tranquilidad a estas familias, que sus hijos van a poder llevar una vida normal, como quisieran los padres que lleven. O sea, cuando uno habla de inclusión, no solamente es en el léxico, la inclusión también es con hechos concretos. Y por eso que nosotros tenemos esta propuesta. Muchas gracias por las respuestas. Bueno, con esto daríamos por finalizada la entrevista al candidato Daniel Salaverry, que se postula a la presidencia del Estado por el partido Somos Perú. Ahora, antes de finalizar ello, quisiera decirles si de repente tienen la oportunidad para poder dar algunas palabras finales al público. Agradecerles por este espacio, por esta oportunidad que me dan. Espero haber por lo menos esbozado en algo el plan de gobierno que tenemos, las propuestas que tenemos, que obviamente son muchísimas más, pero que el tiempo no permite el día de hoy comentarlas a mayor profundidad. Decirles que tenemos no solamente la experiencia de gobierno, de gestión, sino además la vocación de servicio y la sensibilidad social y las ganas de trabajar por nuestro país. Yo soy de Trujillo, todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe mi trayectoria. He empezado desde regidor provincial, como les dije. Soy un padre de familia de 5 hijos, soy una persona
decente, honesta, que lo único que quiero es dejarle un mejor país para mis hijos. Ojalá pueda contar con su confianza y este 11 de abril que ustedes puedan emitir un voto a conciencia, ¿no? La situación del país, no solamente en estos meses, sino en los años que vienen, no está para experimentos, no está realmente para jugárnoslas eligiendo a alguien que no esté preparado para hacerle frente a los grandes retos que tiene nuestro país ahora en el Bicentenario. Ojalá pueda contar con su confianza y puedan apoyarme con su voto. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia. Con esto concluiríamos toda la entrevista y espero estén atentos a nuestras redes porque también vendrán más candidatos. Muchas gracias.